Hermanos, buenos días. Que el Señor les bendiga a todos. Vamos a leer el mismo texto que leyó nuestro hermano Luis en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 1. Carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 1. Así dice la palabra del Señor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Amén. El apóstol Pablo, al comienzo de la carta a los Efesios, le dice a estos creyentes inspirados por el Espíritu Santo que Dios los ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El Padre ha dado a los creyentes toda clase de beneficios espirituales que se relacionan con la vida eterna. Es tanto el amor de Dios hacia los creyentes y su buena voluntad hacia ellos, que a lo largo de todo el capítulo 1, les invito a que lo lean y lo estudien en su casa, de la carta a los Efesios, describe el plan de salvación de su pueblo y lo describe en tres términos. Lo describe en términos del pasado, habla de una elección; en términos del presente, la redención; y en términos futuros, que es la herencia eterna que recibirán los creyentes al final. Incluso también podemos ver cómo la Trinidad misma, sí, la Trinidad misma tiene parte en el plan redentor, y es por eso que se hace énfasis en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y la forma para entender toda esta gloriosa verdad de la salvación en Cristo es que tengamos nuestra mente iluminada por el Señor, para así poder apreciar de verdad la esperanza y la herencia en Cristo, así también como para vivir en obediencia a su ley. Hermanos, esta es una muy buena noticia. Esta es la mejor noticia de todos, que Dios nos escogiera para salvación. No hay mejor noticia. El pecado y deshonrar a Dios con su vida. Pero Dios, en su misericordia, los salvó. Por eso quiero traer antes de entonces mala noticia cuando el hombre está sin Cristo, y una buena noticia cuando Cristo llega a la vida del pecador para rescatarlo y darle vida eterna. En el pasaje que estudiaremos, que es Efesios 2:1, yo quiero que para la consideración de este pasaje, imagínense a una persona cayendo por un hueco profundo y muy oscuro, y que en la medida en que va cayendo, la oscuridad es más densa, no hay luz por ninguna parte y el ambiente es más hostil hasta el punto de faltarle el aire. Y esa persona siente que se le va la vida. Y ahora imagínense también a esa misma persona siendo sacada de ese hueco. De tal manera que lo que más aprecia de ese rescate es que puede contemplar la luz y sentir que está vivo. El pasaje que estudiaremos en estos momentos nos muestra, como en el caso anterior, un contraste. Un contraste definitivo entre lo que es estar alejado de los caminos del Señor, lo que conllevaría al final a la condenación eterna, y lo que es estar en los caminos del Señor, lo que implica tener seguridad de salvación eterna gracias a Jesucristo. Entonces, el título para esta porción de las Escrituras que estudiaremos hoy es ¿cómo estás tú? Ese es el título a manera de pregunta. ¿Cómo estás tú? Y responderemos dos preguntas en esta enseñanza de hoy. ¿Qué significa estar muerto? En primer lugar. Y en segundo lugar, ¿qué significa estar vivo? Tener vida. Entonces, repito, el título es, a manera de pregunta, ¿cómo estás tú?
y dos puntos a manera de pregunta también. ¿Qué significa estar vivo, muerto? ¿Y qué significa estar vivo, tener vida? Veamos entonces en primer lugar, ¿qué significa, según el apóstol Pablo, en este contexto, estar muerto? Cada vez que oímos la palabra muerto, por lo general lo asociamos con la muerte física, es decir, con la incapacidad del cuerpo para responder a estímulos de cualquier clase. Una persona muerta no puede reaccionar, no hay nada que hacer con una persona muerta. No responde a agentes externos como la luz, los olores, los sabores, el dolor o cualquier otra cosa. Está totalmente insensible a cualquier estímulo externo. Este tipo de muerte, con seguridad, la experimentaremos cada uno de los que estamos aquí. Sin embargo, hay un tipo de muerte que es la que nos está hablando el apóstol Pablo aquí. Él dice que los hombres están muertos, o en el caso particular estaban muertos en delitos y pecados. Hablemos generalmente, los hombres en su estado natural están muertos en sus delitos y pecados. Que es lo mismo que decir que están muertos espiritualmente. Y eso significa que carecen de poder para responder a las cosas de Dios. Cero, nulo, no hay nada que esa persona haga para buscar a Dios. No puede vivir en comunión con Dios, ni la más pizca circunstancia. Vive alejado de Dios y por ende está alejado de la verdadera vida. Una persona muerta espiritualmente vive en total oposición a los mandamientos de Dios todos los días. Es considerada por la palabra misma enemiga de Dios, ya que su vida gira en torno al pecado. ¿Y por qué gira en torno al pecado? Porque es esclava del pecado. Ahora, ¿de dónde procede esta condición del hombre de ser esclavo al pecado? Para ello, vamos a hacerlo de una manera breve, hablaremos del pecado original. El pecado original. El pecado original no se refiere al primer pecado que Adán y Eva cometieron. No se refiere a eso, sino que se refiere al resultado del primer pecado. El pecado original se refiere a nuestra tendencia pecaminosa por la cual fluye el pecado. En Génesis capítulo 6, versículo 5, iniciando la historia humana, Génesis 6, 5, miren lo que dice el Dios mismo, miren lo que Dios mismo está viendo en la raza humana. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Inicio de la historia humana, Dios está viendo al hombre perverso y depravado. Dios mismo, como les decía, es testigo de cómo el hombre, luego de la caída, en todos sus razonamientos y disposiciones, solo está inclinado a lo malo. Del hombre no emana más que corrupción, porque es un esclavo al pecado. Miren, alguien decía lo siguiente, abro la cita. El pecador no se convierte en mentiroso cuando dice una mentira, sino que dice una mentira porque ya es mentiroso. No se convierte en ladrón cuando roba, sino que roba porque ya es ladrón. Lo mismo es cierto con respecto al homicidio, adulterio, codicia y todos los demás pecados. El hecho de cometer actos pecaminosos no convierte a los hombres en pecadores. Cometemos actos de pecado porque ya somos pecadores. Nacemos siendo pecadores. Esa es la condición del hombre. Nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Desde la caída de la humanidad, es natural que los seres humanos estén inclinados al pecado. Es natural, es normal. Esa es su condición con la que nacen. El hombre nace muerto en delitos y pecados. Nace siendo una criatura corrupta. Fue Juan Jacobo Rousseau, creo que era filósofo en el pasado, año 1700 y pico más o menos. Este hombre, reconocido en su época, dijo lo siguiente: el hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe.
Y esto causó un énfasis. ¡Wow! Qué sabio este hombre! ¡Qué buenas palabras! La pregunta es, ¿quién corrompe al hombre? La política, la economía, la moda, la tecnología. ¿Otros seres humanos corrompen al hombre? ¿Qué cosa corrompe al hombre? Vamos a Romanos capítulo 3. A ver qué dice el apóstol Pablo acerca de la condición del hombre. ¿Quién corrompe al hombre? Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Hoy se nos dice que sí podemos buscar a Dios y que todo está en una correcta disposición mental. Di que sí puedes y entonces sí podrás buscar a Dios para aceptar y creer que sí lo podemos hacer. Y así la gente cree esas cosas. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Versículo 11, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No, Ruso, estás equivocado. Eso es mentira. El hombre es corrupto desde que nace. Nace siendo esclavo del pecado. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Según las normas de Dios, nadie hace lo bueno. Versículo 13, sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. En última instancia, el hombre corrupto no le teme a Dios. Sea que Dios lo vea o no, él no le teme y no le obedece. Es por eso que el gran problema que presenta la Biblia acerca del hombre en su estado natural caído es que tiene serios problemas con Dios a causa de su esclavitud al pecado. Ese es el problema del hombre. Y no es que el hombre es una marioneta, donde es llevado de un lugar para otro y entonces como es marioneta no tiene culpa. El hombre es responsable de sus acciones. Aunque su corazón no esté deseando a Dios, el hombre, aunque se ha dejado en sus propios caminos, sus deseos son impíos continuamente, ya que su corazón no siente las cosas de Dios y por ende su camino es alejado de Él. ¿Cuál es el camino entonces en el que anda el hombre en su estado natural? ¿Cuál es? Y por eso no nos sorprende la manera en que el hombre actúa, piensa, habla, viste. El hombre en su estado natural anda por la puerta ancha y espaciosa. El hombre anda por el camino de perdición, por el camino de maldad, de injusticia, por un camino contrario a Dios. El hombre es un hombre que anda por un camino donde ignora la norma de la santidad de Dios. La ignora. No importa cómo lo vea la sociedad. Lo que importa es el lente de Dios. Y Dios ve al hombre corrupto desde que nace. El hombre traza un camino donde él, en su estado natural, anda separado de la gloria de Dios. Consideren lo siguiente. A lo largo de la historia, las personas han mostrado una gran diversidad en sus grados humanos de maldad y bondad. Pero con relación a alcanzar la santidad de Dios, todos han fracasado por igual. Por esta razón, la persona colaboradora, amable, considerada y generosa necesita la salvación tanto como un homicida. La persona que es buen padre, un cónyuge amoroso, un trabajador ejemplar, honesto y un ciudadano humanitario necesita a Jesucristo tanto como el malhechor y el terrorista. Es cierto que no llevan vidas igualmente pecaminosas, pero se encuentran en la misma condición de pecado e igualmente separados de Dios y de la vida espiritual. Ese es el estado de muerte espiritual.
condición de los seres humanos que están muertos en delitos y pecados. No hay manera que el hombre en ese estado busque a Dios. Ese es el estado. Y podemos decir muchas cosas de esta condición, pero quise ser puntual en estas cosas. Eso significa estar muerto, estar apartado de Dios, no poder buscar a Dios, ser incapaz de hacerlo y estar en peligro de condenarse al infierno. Veamos en segundo lugar, ¿qué significa estar vivo o tener vida? ¿Qué significa estar vivo o tener vida? Ya dijimos que el hombre en su estado natural está muerto en delitos y pecados, que es la condición en la que se encuentra cada creyente antes de venir a Cristo, y es la condición en la que se encuentra cada persona incrédula, muerto en delitos y pecados. Los que están muertos en delitos y pecados no pueden salir por sí mismos de esa condición en la que se encuentran. No lo pueden hacer. Imposible. Un muerto no puede levantarse por sí mismo. Por eso, hermanos, ante lo que ya dijimos en la primera parte, desechen esa vana y hueca idea de que el hombre se puede salvar por sus obras. Desechen eso. Eso es mentira. Nunca lo vas a lograr. La Biblia en ninguna parte nos enseña que hay salvación por obras. Eso es falso. Lo que sí nos enseña la Biblia es que Dios es quien toma la iniciativa. La iniciativa es de Dios para ir al encuentro del pecador y así levantarlo de la tumba, dándole vida a esos huesos secos, derramando de su espíritu sobre él, regenerándolo y cambiándole ese corazón duro por un corazón de carne sensible a su palabra. Dios le da lo que necesita por pura misericordia y gracia. Le da perdón, le da la salvación que no merece, pero Él se la da porque en su gracia lo hace. Hermanos, en algún momento de la historia, Cristo nos salvó. Cada creyente puede dar crédito de eso. En algún momento. Fuimos resucitados juntamente con Él como creyentes. Él nos dio vida. En algún momento. Ahora, esta palabra os dio vida, que aparece en el texto de Efesios 2:1, en los manuscritos antiguos no aparece, pero sí aparece en nuestra Reina Valera. Pero es como si el autor Pablo se anticipara a lo que va a decir en los versículos 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. El punto de lo que dice el apóstol Pablo con la frase os dio vida, que es que Dios nos ha dado vida. Ese es el punto. A quienes estábamos muertos en delitos y pecados, muertos espiritualmente, separados de Él. Qué terrible condición es estar separado de Dios. Qué terrible es eso. Aborreciéndolo a Él, siendo esclavos del pecado. Ahora, a la luz de lo que el Señor hizo en nuestras vidas en el pasado, cuando una vez nos salvó para siempre, quiero que veamos entonces, hermanos, cuáles fueron las consecuencias inicialmente de la resurrección de Cristo para el creyente. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Traje algunas. La resurrección de Cristo significa para el creyente que somos justificados ante Dios. Somos declarados justos, inocentes ante el tribunal divino. Ya no hay condenación para el creyente. La resurrección significa para el creyente que están unidos con Cristo y nadie los va a separar de Él. La resurrección significa para el creyente que Dios derramará el Espíritu Santo en los corazones de los que creen.
La resurrección significa para el creyente que Dios nos da una esperanza viva. La resurrección significa para el creyente que resucitaremos al igual que Él. Y tenemos esa garantía. Algún día estaremos con Él en la eternidad. ¿Ven ahora la diferencia entre estar muerto en delitos y pecados y estar ahora en Cristo? ¿Ven la diferencia, hermanos? ¿Ven la diferencia? ¿Cuál debe ser ahora entonces nuestra situación presente de vida como creyentes? Ya tenemos las consecuencias de la resurrección. Ahora, ¿cuál debe ser entonces, a la luz de la verdad de que somos ahora nuevas criaturas, cuál debe ser nuestra vida presente ahora? ¿Cuál? Hermanos, lo primero que resalto en nuestro presente como creyentes, una vez hemos obtenido salvación, es que ahora somos sensibles a las cosas de Dios. Claro, porque estamos vivos. Podemos sentir. Somos sensibles a las cosas de Dios. ¿En qué sentido? Amamos su palabra. Miren, hermanos, amar la palabra de Dios implica guardarla y obedecerla. Segunda cosa, amamos servirle. Nunca ningún esfuerzo va a ser suficiente para nuestro Señor. Otra cosa, amamos a todos aquellos que han sido redimidos al igual que nosotros. Les hacemos el bien, los bendecimos, estamos prestos para ayudarlos en todo momento. Aquí no existe hermano odiando a hermano. Consecuencias de ser ahora creyente en Cristo. Otro aspecto, lo que Dios desea, nosotros también lo deseamos. Y su gloria es el primer propósito para nuestro ser. Todos los creyentes en esta tierra le dicen a Dios, Dios, que se haga tu voluntad, porque yo quiero vivir para tu gloria. Esa es una condición ahora también de ser creyentes, hermanos, de tener vida. Miren, Dios ama a su Hijo. Nosotros amamos a su Hijo también. Deseamos, al igual que Dios, hacer lo que Él hace, hermanos. Deseamos que venga su reino. Deseamos que se haga su voluntad así en el cielo como en la tierra. Deseamos también esas cosas, hermanos. ¿Ustedes se pueden imaginar cuál es el carácter de alguien así? ¿Se lo imaginan? Dice Charles Spurgeon, abro la cita. Desearíamos que la muerte no se demorara, pues la vieja naturaleza es un estorbo. Pero en la proporción en que la nueva vida está en nosotros, ahora caminamos en paralelo con Dios. Aspiramos a tener la santidad en la que Él se deleita, no con pisadas iguales, sino con un paso tan valiente, caminando en el mismo sendero que Dios ha marcado para sí. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me has obtenido. Ahora lo más importante para la vida es que nosotros ahora honramos a Dios con nuestra existencia. ¿Qué dice el apóstol Pablo haciendo referencia a la nueva condición de que ahora es partícipe el creyente? Romanos capítulo 6, versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, no en impiedad, novedad de vida, hermanos. Santos, justos, obedientes a la palabra de Dios, negándose a sí mismo, dándole prioridad a Dios en sus vidas, una mente pura. Ese es ahora el énfasis de la vida del creyente. Colosenses capítulo 3, versículo 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra.
Hay tantos creyentes que aman este mundo y están preparando las maletas para quedarse aquí. El creyente ahora no prepara maletas para quedarse aquí. Él se prepara para ir al cielo. Y aman cada día este mundo, la vanagloria de este mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos. No, creyente, no puedes estar así. Tu pensamiento y tus deseos ahora son honrar a Cristo. Ahora, hay una actitud distinta hacia las cosas del mundo. Ya no me deleito en las cosas del mundo. Y como le decía, ya no estoy atesorando para este mundo, sino para el cielo. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y entonces, ¿por qué somos orgullosos? ¿Por qué nos da pereza servir al Señor? ¿Por qué pensamos mal? ¿Por qué guardamos rencor? Ya no vivo yo. Hay que negarse a sí mismo. Es la voluntad de Dios que prima en mi vida ahora. Creyente, hay que reaccionar. Quise dejar este texto final porque es interesante esa frase del apóstol Pablo aquí. No estén dejando a Dios a un lado, porque ese no es el carácter del creyente. El creyente tiene a Dios como primer énfasis. Es lo primero. Lo demás que sea añadidura. Miren, cuando yo les digo, ya no vivo yo, que dice el apóstol Pablo aquí, mas vive Cristo en mí, el yo egoísta, el yo pecador, el autosuficiente ha muerto. El nuevo hombre vive. ¿Sí lo ven, hermanos? Hermanos, el creyente es una nueva criatura que ahora en su presente ama la santidad y la justicia. No se deleita mintiendo, no se deleita hablando mal de otros. Ama la santidad y la justicia. Además te digo, hermano, que todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Estamos en el ya, pero todavía no. Pero de que viene, viene. Y en esta misma carta de los Efesios, en el capítulo 1, el apóstol Pablo habla de una herencia que es segura y que viene. ¿Qué más motivo para uno estar siempre firmes en el Señor, agradecidos con Él? No importa cómo esté este mundo, la herencia viene y es segura y es para el creyente. Nada nos la va a quitar. Dios nos ha dado en Cristo una vida aparte de ser nueva, abundante, eterna. Hermanos, algún día el creyente morará con su Señor en la eternidad. Gloria a Dios por siempre. Miren, hermanos, una de las cosas que debe caracterizar al creyente es la gratitud. Cuán agradecido debe estar el creyente con Dios. Porque Él nos reveló su palabra. Y en ella nos dice que nos escogió desde antes de la fundación del mundo sin mérito alguno y sin merecerlo. Siendo injustos y aborrecedores de Él, Él nos amó. ¿Se acuerdan de aquella historia donde la mujer le dice al predicador, no entiendo que Dios aborrezca?
¿Cómo así que Dios aborrece al pecador? No, yo no entiendo que Dios ame. Porque Dios aborrece al pecador, el hombre corrupto. Y es normal que Dios aborrezca a un hombre corrupto, porque también odia a Dios. Pero que Dios ame a alguien corrupto, eso sí, debe sorprender. Pues Dios amó al creyente. A ese que andaba caminando esclavo al pecado, lo sacó del mercado de esclavos para traerlo a su reino y a su gloria. Eso es lo que ha hecho el Señor. Miren, nos amó. Y aunque nuestra salvación tuvo un alto precio, Cristo lo pagó. Cristo pagó el precio de la salvación tuya, creyente. ¿Sabes cómo? Muriendo como el peor de los pecadores en la cruz de Calvario. Allí Él pagó la culpa que tú merecías. ¿Cómo no estás agradecido con el Señor Jesús por eso? ¿Cómo ser soberbio y creerse que Dios me debe a mí algo? No, hermanos. Miren lo que Cristo hizo. Nos lleva a guardar nuestra cabeza con el pensamiento de que ya no hay que temer la condenación. Ya no hay que temer estar alejados de Dios. Porque Cristo pagó la deuda que teníamos con Dios. Él la pagó. Yo la pago y murió por nosotros. Por eso, hermanos, glorias sean dadas a nuestro bendito y gran Salvador, Jesucristo. Aplico y termino, hermanos. Para los hermanos y hermanas que están en estos momentos aquí en la iglesia, les recuerdo que ustedes son nuevas criaturas en Cristo y su vida debe dar testimonio de esa realidad. No se esfuercen tanto por las cosas de este mundo. Esfuércense por las cosas que a vida eterna perduran. Esto va a perecer pronto. Que no perezca tú también con este mundo. Que no pases tú también con las cosas de este mundo. Da testimonio de lo que tú eres ahora. No pierdas el tiempo en lo que no aprovecha. El resultado práctico de todo esto que hemos dicho para ti, creyente, es que tú no puedes estar viviendo siendo indiferente a esta verdad. No puedes ser indiferente. No puedes estar con los pies en el mundo olvidándote de que eres nueva criatura. No puedes ser indiferente a esta verdad. Tu vida tiene que ser distinta. Tiene que ser sal. Tiene que ser luz. Tú debes ser consciente del estilo de vida que estás llevando y de cómo a través de ese estilo de vida honras y glorificas a tu Señor. Tú eres consciente de eso, creyente. Tú lo sabes. Tú sabes si estás pensando mal ahora ahí o te estás gozando en el Dios de tu salvación. Tú lo sabes. Tú no puedes estar viviendo como un muerto espiritual. No puedes. Sino que cada día te debes estar pareciendo más y más a tu Señor Jesucristo. Creyente, ¿crees tú que allá afuera hay algo mejor que Cristo? ¿Crees tú que allá afuera hay algo mejor que Cristo? ¿Tú crees que el trabajo es mejor que Cristo? ¿Que la familia es mejor que Cristo? ¿Que los deportes son mejor que Cristo? ¿Que la diversión es mejor que Cristo? ¿Que tus amigos son mejor que Cristo? Pues vas a aparecer.
y vas a pasar y morirás de tus pecados. Nada para ti debe ser mejor que Cristo. Cristo está por encima de todo. Cristo debe ser suficiente para ti. Ama a Cristo, creyente. Bendice a Cristo, obediente, creyente. Obedece a Cristo. Hónrale con tu vida. Que tu deseo por obedecer a tu Señor sea mayor que la ociosidad, pereza y pecado que te asedia. Y para aquellas personas que aquí están en la iglesia, que nos acompañaron hoy y que no son creyentes y que se resisten cada día al Espíritu, a la gracia. Para aquellas personas que están aquí entonces y que no creen, les digo que en estos momentos son muertos espirituales. Olvídate que hay algo peor que la muerte eterna. No hay nada peor. Ni siquiera se puede comparar. Ni siquiera se puede comparar. Ningún sufrimiento que tengas incrédulo en estos momentos y nunca va a ser peor que la eternidad en el infierno. Ninguno. Entonces te invito a que recapacites en tu condición y mires cómo estás tú en estos momentos. Eres un esclavo del pecado. Y aunque la gente aplauda tus buenas obras, para Dios son basura. Y no lo digo por ser grosero. Él dice que son trapos de inmundicia. La mejor obra del incrédulo no sirve para Dios. Que los hombres te alaben, pero para Dios no te sirve. Esta situación de estar apartado de Dios, de ser enemigo de Dios, te lo digo, es aterradora. Es aterradora. Porque si ahora mueres, en estos momentos mueres, morirás en tus pecados y despertarás en la triste realidad de una condenación eterna. Pero no tiene que ser así. No tiene que ser así. Dios ha dejado a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pecador, incrédulo, la única solución al problema de tu pecado con el que a diario ofendes a Dios es Jesucristo. Y es la única solución al problema del pecado de todos los que estamos aquí. Solo Cristo. Solo Cristo puede salvar. Por eso quiero no pedirte a ti, incrédulo. No te voy a pedir a ti que busques al Señor. Le quiero rogar al Espíritu Santo. Quiero rogarle al Espíritu Santo que impregne la verdad de Cristo en tu corazón. Y así seas movido de las tinieblas a la luz de Cristo y vengas a Él en arrepentimiento y fe. Vamos ahora. Amado Padre y Dios que estás en el cielo, gracias, Señor, por tu palabra en este día de hoy. Te rogamos para que sigamos escudriñando tu verdad, Señor. Sigamos adentrándonos más y más a tu santo consejo, conociéndote más y más a ti, Señor, honrándote con una búsqueda sincera de tu verdad. Gracias porque sabemos que tú estás en medio nuestro, trayendo bendición y vida eterna a tu pueblo. Te ruego que nos perdones por nuestros pecados y nos ayudes cada día en tu poder, en tu gracia, a correr la carrera cristiana, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Gracias por todo, Señor. Gloria a tu nombre por siempre. Te lo rogamos todo en Cristo Jesús. Amén.